Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y gloria a Dios, hermanos, porque el Señor resucitó, la tumba está vacía. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fortaleza. Cuando nosotros hemos perdido a un ser querido, nuestro padre, nuestra madre, tal vez ha partido a la presencia del Señor, y esa esperanza nos mantiene en pie, nos mantiene firmes. La esperanza de que ellos viven, de que están allá con nuestro Señor Jesucristo, es lo que no nos hace quebrantarnos, porque sabemos a través de la fe que ellos están gozándose con nuestro Padre Celestial. Y el día de hoy traigo un tema para mí bastante importante, un versículo bíblico que para usted tal vez pueda ser como otro versículo bíblico, para usted pueda ser tal vez como si nada, porque muchas veces, amados hermanos, no podemos saborear exactamente lo que es ese versículo bíblico, pero cuando el Señor lo escribe en nuestro corazón, ahí es donde el asunto cobra nueva vida, donde la palabra se hace rema, donde nosotros podemos, hermanos, saborearlo. Y podemos decirle al Señor: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo te lo pido, sino como tú crees que es, Señor. Y a veces pasar ese tipo de copas es amargo, y no quieres beber esa copa. No la quieres beber. Y este versículo bíblico para usted tal vez que se lo sabe de memoria, que muchas veces se lo ha aprendido, que muchas veces lo ha dicho, es bien importante. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8 versículo 10. Y es las últimas líneas del versículo 10. Este versículo bíblico se lo dijeron al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba empobrecido, cuando recién estaban llegando de la esclavitud, de ser esclavos, cuando recientemente habían recibido su libertad y habían regresado a Israel para la construcción del templo, para la construcción de los muros de la ciudad, y estaban, podemos decir, económicamente mal. Y de repente que alguien les diga: el gozo del Señor es nuestra fortaleza en esa situación. ¿Usted se imagina el sabor de aquello? Fíjese que recientemente he tenido que beberme una copa, hermanos, que yo no la quería beber. Es una copa amarga. Es una copa que usted dice, Y usted puede cerrar sus labios como un niño travieso que no quiere tomar la medicina, pero no, usted la tiene que beber, porque es la copa que le tocó beber. Y ahí, donde usted está bebiendo esa copa, de repente recuerda que el gozo del Señor es su fortaleza. Y usted dice: no, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo que el gozo del Señor es mi fortaleza bebiendo esta copa? El Señor Jesucristo dijo: la copa que me has dado a beber, ¿acaso no la he de beber? Y allí, hermano, es donde el asunto se pone sabroso, donde usted dice: wow, qué encontronazo tengo yo con la palabra de Dios. Cómo esta palabra ahora se está haciendo real en mi vida, y de esta manera. Porque cuando estamos gozosos, usted y yo podemos repetir ese versículo bíblico sin ningún problema. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero cuando estamos bebiendo copas amargas, copas, amados hermanos, que nadie quiere beber, ahí es donde usted realmente saborea que el gozo del Señor es su fortaleza. Cuando un padre está muriendo y usted ve que él está muriendo, y los doctores le han dicho a usted: no se puede hacer nada, la ciencia ya hizo todo lo que se podía, llévatelo a tu casa y que allá pase sus últimos días. De 10 días no pasa. Y usted tiene que beberse esa copa. Y usted se tiene que repetir a usted mismo que el gozo del Señor es su fortaleza. Y usted se tiene que repetir que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Donde la palabra de Dios, hermano, cobra vida. Y donde usted tiene ese encuentro personal
porque nadie más lo puede pasar por usted o tomar esa lección por usted. La tiene que tomar usted, porque el que va a pasar el examen es usted. El que está siendo puesto a prueba es usted, no es nadie más. Y usted, en medio de esas noticias amargas, en medio de la confusión, en medio del dolor emocional, espiritual, físico, usted tiene que beber la copa. Y usted dice: Señor, ¿puedo yo cantar en estos momentos? ¿Puedo cantar tus himnos, que el gozo del Señor es mi fortaleza? Señor, tu palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, de Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra. Allí, hermano, es donde la palabra de Dios está siendo sembrada en usted y está siendo cimentada y está cobrando raíz profunda. Es un momento crucial en la vida espiritual, porque usted está pasando dolor, no gozo. Está viendo a aquel ser querido que se está yendo cada día. Se le está escapando de las manos. Y usted no puede hacer nada por él. Nada. Porque todo lo que podía hacer ya lo hizo. Y usted tiene que verlo irse poco a poco. Y beber esa copa despacio, día tras día. Y estar en la agonía de esperar la muerte cada día. Y pensando: ¿será hoy? ¿A qué hora será? ¿Cómo va a ser? No lo quiero ver. No quiero ver cuando eso suceda. No quiero tomar esa copa. Me rehúso. Pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero mi socorro viene de lo alto, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ese encontronazo de la palabra con la humanidad suya, donde usted es un volcán y explota y echa lava hirviendo por donde quiera. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Ha escrito el Señor Jesucristo este versículo bíblico en su corazón o está solo en su memoria? En el mío se acaba de escribir ese versículo bíblico en mi corazón. El gozo del Señor es tu fortaleza, Irma. El gozo del Señor es tu fortaleza, aunque tu padre esté tendido en una cama de hospital. El gozo del Señor es tu fortaleza, aunque a tu padre le queden 10 días para vivir. El gozo del Señor es tu fortaleza, Irma. Señor, no quiero beber esa copa, no la quiero. La tienes que beber. Como una olla de presión se usa mucho en nuestros países de origen para cocer los alimentos que son muy duros. Usted los pone bajo la olla de presión y ahí se cocen más rápido y bien cocidos. Y es aquella olla que está bajo presión y solo tiene un pequeño agujerito para el escape. Y usted está siendo puesto a prueba en esa olla de presión, donde se le está examinando a usted cómo mi hijo, mi hija resuelve esta situación, pasa por estas aguas turbulentas sin ahogarse. ¿Cómo pasa estas aguas turbulentas y adquiere más fe y se hace más firme sobre la roca que es Cristo Jesús? ¿Sabe que muchos fracasan en esas pruebas? Muchos fracasan porque viene a la mente suya: bueno, y no que Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna ahora que mi padre está muriendo? ¿Dónde? ¿Se ha hecho usted esas preguntas? Usted tal vez dirá: hermana, eso es muy abusivo, y decírselo al Señor es demasiado abusivo, falta de respeto. Podría ser, pero eso también es una señal que usted cree en Él, que cree que existe y tiene un diálogo con Él y le dice a Él: Señor, ¿qué está pasando aquí? Ayúdame a entenderlo, ayúdame a digerirlo, ayúdame a que todo esto, Señor, forme parte de mí, a poder asimilarlo y poder, Señor, salir triunfante en medio de esta prueba. Irma, el gozo del Señor es tu fortaleza. Así como Pablo, que le dieron aquel aguijón en su cuerpo: Señor, sáname. Pablo, bástate mi gracia. Señor, sáname de esta enfermedad, es muy dolorosa. Pablo, bástate mi gracia. El gozo del Señor es tu fortaleza, Pablo. Este versículo bíblico fue escrito con lágrimas,
con pobreza, con vicisitudes. Si nos vamos al capítulo 8, me impacta esto, hermano. Me impacta cómo empieza el capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Nehemías. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Me impacta que estuvieron como un solo hombre. ¿Usted sabe lo que es poner de acuerdo a 5 personas? ¿Usted sabe lo que es que 10 personas se pongan de acuerdo? Eso es terrible. Cuando hay una junta directiva, una junta de ancianos, tal vez 5 ancianos, 3 ancianos, y no se pueden poner de acuerdo en alguna decisión de la iglesia, tal vez económica, espiritual, disciplinaria, lo que sea. Ahora imagínense todo el pueblo de Israel como un solo hombre. Todos de acuerdo. Queremos escuchar las palabras del libro de la ley. Queremos escucharlas. Parados. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. La fuente de vida, el agua, la palabra de Dios. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Fíjese los que estaban reunidos como un solo hombre, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. O sea que ahí habían niños, mujeres y hombres, como un solo hombre. Yo me imagino aquel silencio solemne, esperando escuchar la palabra de Dios, el libro de la ley. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Desde el alba. ¿Cuándo es el alba? Cuando el sol va clareando en la mañana, 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, hasta el mediodía. ¿Usted se imagina cuántas horas estuvieron ahí escuchando la palabra de Dios? Todos como un solo hombre. No fue aquello que usted tenía que ir a hacer la invitación a la casa y decirle, mira, venga, escuche la palabra de Dios, o tuvo que ir a repartir tratados y hacerles la invitación para que estas personas vinieran. No, aquí este pueblo por él mismo caminó con sus propios pies, y todos unidos como un solo hombre dijeron, queremos escuchar la palabra de Dios, queremos escuchar qué tiene Dios para decirnos. Y ahí dice que les fue leído el libro de la ley. Y dice que se entristecieron por lo que decía el libro, porque ellos sabían que no habían cumplido con lo que decía el libro de la ley. Y Esdras los consoló y les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Cómo fue escrito ese versículo bíblico? ¿Cómo ha sido escrito en el corazón suyo? ¿Cómo ha sido escrito en el corazón mío? Es algo tremendo, hermano, cuando la palabra de Dios se convierte en una realidad dentro de usted, en su vida espiritual, cuando usted dice, realmente, Señor, el gozo por las promesas de vida eterna que yo tengo de tu parte, Señor, son mi fortaleza. Yo sé que mi Padre va a pasar a tu presencia. Yo sé que su alma, su espíritu, tú lo recogerás, y que su cuerpo dormirá en la tierra. Pero su alma y su espíritu van contigo. Y ese es mi gozo. Ese es mi gozo. Que mi Padre partió a la presencia del Señor en estos días, pero sé a dónde fue. Y eso me sostiene, me tiene de pie, me llena de gozo. Saber que está allá en los cielos y que Dios Padre tendrá cuidado de Él. Y Él tendrá cuidado de mí mientras esté en esta tierra. La palabra del Señor, ese versículo bíblico, fue escrito en mi alma, en mi corazón, en tiempos difíciles. Y yo puedo decir que realmente el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo no sé de qué manera Dios lo va a escribir en su corazón.
bajo qué circunstancias, y usted va a estar escuchando esto y va a estar repitiéndose ese versículo bíblico en su mente cuando tenga que beber una copa que usted no quiere beber, pero que la tiene que beber porque la instrucción es para usted, porque usted es el estudiante, usted es el que tiene que aprender y no otro. Y usted la va a tener que beber, quiera o no quiera. Y entonces la palabra de Dios va a cobrar vida dentro de usted. Y usted realmente va a decir, ciertamente, Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Recordar tus promesas me llenan de alegría y no de tristeza. Me llenan de gozo, Señor, porque yo sé que los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque yo sé, Señor, que el libro del Apocalipsis dice, Señor, que los muertos, sus obras siguen con ellos, siguen trabajando. Ahora que partió mi papá a la presencia del Señor, hice un inventario, hice remembranza del trabajo de él dentro de la iglesia y le dije al Señor, Señor, acuérdate que Él nos enseñó tus caminos, que cuando éramos niños Él nos llevó a la iglesia y ahí, sentada en esa iglesia, sin entender qué era lo que estaba pasando ahí de niña, empecé a escuchar la palabra. Y se empezó la palabra a quedar acomodada en mi corazón hasta que dio fruto, porque la palabra que Dios da no regresa a Él vacía, mas trae fruto en abundancia. Porque el día de hoy la palabra también ha quedado sembrada en su corazón y la va a recordar en el momento preciso, cuando usted más la necesita, y se va a hacer también, va a cobrar vida la palabra de Dios dentro de usted. Amigo del Evangelio, le invitamos a que crea en Cristo Jesús como su Salvador, a que también usted tenga ese gozo dentro de su corazón de saber que algún familiar suyo que haya partido a la presencia del Señor, siendo creyente, habiendo creído en Cristo como su Salvador, ha pasado de muerte a vida y tiene la promesa de una vida eterna. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos, a Cristo pagando el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, diciéndole al pecador, aún es tiempo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Crea en Cristo Jesús como su Salvador, ahí donde está, no se arrepentirá. Esto concluye la sección de Génesis y Migración Celestial, y no le mueva porque nos vamos a ir directamente hasta Génesis y Migración Terrenal, porque necesitamos trabajar para poder seguir predicando el Evangelio, y trabajamos en sus casos migratorios, en incorporar iglesias, en hacer taxes personales, taxes de negocios, en hacer lo que es matrimonios civiles. Así es que no le cambie, regresamos con Génesis y Migración Terrenal, volvemos.